¿Qué tal, hermano? Espero que estén bien. Dios les bendiga. Bueno, quiero dedicar este video para hablar un poco acerca de una imagen que observé en la página de Facebook de Reforma Cristiana. Reforma Cristiana también están en Instagram y en Facebook, lo pueden seguir a ellos. Tienen muy buen contenido. Y en esta imagen ellos decían el concepto o la forma de observar la cruz de Cristo desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista centrado en el hombre, en el que se dice, bueno, muchos predicadores hablan acerca de esto y de esta forma. Bueno, la cruz y la muerte difícil del Señor Jesucristo demuestran cuánto tú vales para Dios, cuánto eres para Él de gran valor y así que abraza el Evangelio. Esta es una forma errada de observar la muerte expiatoria de Cristo a la luz de toda la Escritura y desde un punto de vista jurídico en cuanto al peso que tiene el pecado para con el hombre, es decir, el peso que tiene el pecado en el hombre hacia Dios y cómo esto genera enemistad. Si nos vamos al aspecto jurídico, en la parte en formas en las que se enjuicia una persona, a mayor crimen, a mayor mal, a mayor falta, la pena es más dura. Es decir, no es igual una pena, un castigo para alguien que roba comparado con el castigo para alguien que asesina impunemente a otro, no en defensa propia, sino impunemente a otra persona. No es igual, ¿verdad? Sino que son castigos más fuertes. Ahora, si observamos en el aspecto bíblico y a la luz de toda la escritura, los profetas vienen hablando del Mesías, vienen anunciando la muerte del Señor Jesucristo, vienen anunciando su obra, su redención, su resurrección también, todo el plan de salvación. Y todo el plan de salvación gira en torno a la obra de Dios para guardar al hombre de la ira de Dios. Es decir, Dios proveyó a Cristo para salvarnos de su ira y de su justicia justa. Porque el pecado del hombre, toda acción que lleva a cabo el hombre, es en contra de Dios y es una rebeldía. Es decirle a Dios, mira, tú tienes tu forma, yo tengo las mías. Y yo hago mi forma. Y tus formas son secundarias. Y de cierta forma yo me coloco a mí como mi Señor y mi Dios, sea una mentira, sea mirar a una mujer con lujuria, sea el adulterio, el odio en el corazón, la murmuración, todo y cual sea la infracción y el irrespeto a la ley del Señor, a la ley moral del Señor, todo eso es pecado. Y entendemos por pecado toda aquella cosa que va en contra del diseño y de las ordenanzas de un Dios santo y justo, el cual con justicia la entrega a sus criaturas. Y sus criaturas, en una condición de libre albedrío, deciden obedecerlo o no. Y desde la caída del hombre, el pecado entró en el mundo. Y este pecado tiene gran peso, no es cualquier cosa, no es solamente un asesinato. Jurídicamente hablando, jamás vamos a entender el grado, el peso que tiene el pecado sobre el hombre y la gran deuda que tiene con el Señor. Y quiero citar Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, refiriéndose a Cristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí podemos ver cómo el Señor cumple su ministerio, cumple la obra de expiación, Él paga, y sobre eso vamos a hablar. También Él paga el castigo, el costo del castigo del pecado del hombre, el costo literalmente del pecado del hombre, el cual es una ofensa ante Dios, y Él recibe en su cuerpo, en su humanidad, el pecado de su pueblo, el pecado de la humanidad, con el fin de pagar y poder decir esas palabras, consumado es, con el fin de pagar ese costo y demostrar que la deuda está pagada. El pastor Suel Michelén explica mucho esto y hace un énfasis que me parece bastante interesante. Y él dice, Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo, sepárense las aguas y se separaron. Dios dijo, fructificados y multiplicados a los animales y al ser humano y el hombre y los animales se multiplicaron.
y todo cuanto Él dijo se hizo. Pero Él no podía decir, hágase el perdón, y el perdón se iba a hacer, porque el perdón tiene un costo, el perdón tiene un costo, y ese costo en el sentido del pecado es alto, es decir, siempre va a haber un costo. Si yo tomo tu carro, tu bicicleta o cualquier pertenencia tuya sin permiso y la tomo y voy y la rompo, o tomo tu carro y responsablemente lo choco y lo rompo, hay dos cosas: o yo lo pago o tú perdonas mi deuda, pero igual vas a tener que tú costear los gastos que vas a tener que hacer en el carro, pagando al mecánico para resolver ese problema, para volverlo a pintar si es que quedó dañado, comprar las piezas que están dañadas a causa del choque. Siempre hay un costo que pagar, siempre hay un costo. Y el perdón tiene un costo. El perdón tiene un costo. Y ese costo fue pagado por Cristo en la cruz. Más que una expresión de cuánto valemos o de cuánto vale el ser humano para Dios, la muerte de Cristo en la cruz demuestra el alto grado de pecaminosidad del hombre, el alto grado de depravación del hombre, la gran maldad del hombre para con Dios, y cómo ese peso enorme solo podía ser llevado por aquel que nunca había pecado y por aquel que nunca pecó y no conoció pecado. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, es decir, llevó el castigo de nuestro pecado, llevó el pecado de la humanidad sobre su cuerpo para darnos salvación y para decir consumado es, para pagar el costo de nuestra salvación. Así que es errado decir de que la muerte de Cristo en la cruz, su muerte difícil, la peor muerte tenía que ser así. El Cordero, el Mesías tenía que morir de la peor forma posible para ese tiempo, porque era una ejemplificación del pecado, de la gran ofensa, del gran crimen del ser humano, y de vivir en rebeldía siempre, de siempre querer hacer las cosas a su manera, de burlarse de Dios, y todo eso fue llevado por el Señor. Y esto debe entenderse desde un punto de vista centrado en Dios, centrado en Cristo y no en el hombre. El plan de salvación de Dios para el hombre es un plan de Dios para salvar al hombre, pero al fin y al cabo para él llevarse la gloria, no para que el hombre se sienta la gran cosota porque el Padre envió a su Hijo a morir. Ese no es el propósito del mensaje del Evangelio, ni es lo que está en la mente de Dios cuando observamos la crucifixión, los clavos, el escarnio físico, público y todo el sufrimiento que pasó el Señor. No es para que nosotros nos exaltemos, sino para que nos humillemos, para que el hombre entienda que Dios pagó ese precio por nosotros para colocar la paz entre Dios y el hombre. A causa del pecado, el hombre estaba separado de Dios, no podía tener acceso a una comunión cercana con Dios, como dice Hebreos capítulo 10. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos un sumo sacerdote, ese es el capítulo 10, antes de entrar al tema de la fe. Primero está la sangre de Cristo, que es el pago, luego tenemos confianza a causa de esa sangre de Cristo, y ahí va el tema de la fe, una fe que tiene temor en el Señor, que acepta esa sangre del Señor Jesucristo, que acepta al Mesías como Señor y Salvador, y que luego observan esos patriarcas, el capítulo 11, cómo ellos vivieron esperando esa promesa, esperando la promesa del Mesías, que al fin y al cabo no la vieron, pero siempre estuvieron con esa expectativa, con una vida en temor a Dios y confiando en el carácter de Dios, que era lo que hablábamos ayer mi hermano Every y yo, a quien envío un saludo muy especial. Así que cuando observemos la muerte del Señor, nos pregunte por qué Cristo tenía que morir crucificado. Bueno, él tenía que morir crucificado porque tenía que ser la muerte más dura y más alta y con mayor grado de paga, con mayor grado de condena para el Cordero Santo, porque detrás de eso estaba el peso del pecado del ser humano, de la humanidad, de los escogidos, del pueblo del Señor, de su rebaño. Así que le damos las gracias al Señor porque Él pagó el precio de nuestro perdón, Él pagó el precio de nuestra paz con el Padre, y porque la salvación, el plan de redención es para su gloria, no para la gloria del hombre, no para que nos sintamos con gran valor, con gran estima. Obviamente, en Cristo, salvados, redimidos, somos de gran valor a causa del sacrificio de Cristo.
pero no por nuestros medios, no por nuestra fuerza, sino desde un punto de vista de que Dios paga el sacrificio con el sacrificio de Cristo, paga la deuda del hombre con el sacrificio de Cristo, y simplemente nosotros, cuando entendemos eso, lo que podemos hacer es glorificar al Señor, alabarlo y darle gracias porque Él entregó a su único Hijo sin estar obligado. Porque si Dios no hubiese enviado a Cristo y toda la humanidad hubiese estado en enemistad con Dios, no hubiese pasado nada, porque Él igual sería justo. No hubiese sido injusto jamás. Él hubiese sido justo, pero gracias a Cristo, Él es justo y misericordioso. Y la gracia se entiende así. Primero, se entiende la gracia sublime si antes entendemos nuestra condición de pecado. No existe gracia y regalo aceptado sin antes entender y comprender cuál era mi condición de incapacidad espiritual, cuál era mi condición de muerte espiritual. Cuando yo entiendo la condición grave del ser humano, puedo decir gracia sublime, gracia, enorme gracia, más Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Concluyo con ese versículo, Romanos 5:8. Y los versículos anteriores al 8, 6, 7, por allí viene hablando de que ciertamente alguien va a morir por un justo. Obviamente, yo que me he equivocado, yo estaría dispuesto a morir por alguien que no ha hecho nada malo, que es inocente. Obviamente es algo lógico porque aquella persona no ha hecho nada malo para estar en ese lugar, así que obviamente alguien podría estar dispuesto a morir por alguien puro y santo. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, que no cometió pecado, a hacer todo lo contrario, a morir por los injustos, a morir por enemigos de Él, a morir por gente que no quiere tener una relación con Él, a morir por gente que quiere vivir bajo sus propios méritos, bajo sus propios criterios, y no bajo los criterios y las normas del Señor, las cuales son justas, buenas, santas, y quieren lo mejor para nosotros. Y son las que permiten un orden en la sociedad. Dicho orden que hoy día está en juego a base y a causa de las muchas ideologías que hay hoy día, ¿no? Así que bueno, hermanos, humillémonos delante del Señor para que Él nos exalte, agradezcamos al Señor por su sacrificio, entendamos que nuestro pecado no es poca cosa, sino que es el peor crimen que se puede haber cometido jamás, que es darle la espalda a Dios, batirle el puño a Dios en la cara, pero hay buenas noticias, no solo esas malas noticias, sino que hay buenas noticias, gracias al sacrificio de Cristo, a su muerte expiatoria en el sentido de que Él se coloca en nuestro lugar, porque nosotros debimos haber muerto allí. Él se coloca en nuestro lugar y gracias a eso Él nos salva y nos da redención para que luego podamos ser llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, con las personas que conozcas. Recuerda suscribirte al canal, activar las campanitas y seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Así que un saludo, hermano.